les digo, vamos a cambiar y no porque Keynes empieza con una crítica, una revisión primero de la economía clásica y una revisión crítica, pues, ¿no? Entonces vamos a cambiar y no de tema. El primer capítulo que vamos a empezar a ver de Keynes se llama el modelo clásico, ¿no? Y va a hablar de tres supuestos del modelo clásico y los empieza a criticar. Entonces eso es lo que ya subí en el video para que lo vayan viendo, pero hoy pues vamos viendo sus dudas de lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, pues adelante, ¿ya todos ven el pizarrón? Sí. Sí, maestro. Ya se ve. Ya se ve, sí. Entonces, pues pues sus dudas y las voy apuntando en el chat y o apúntenlas en el chat y las voy viendo en el pizarrón. Entonces, pues adelante. Los escucho o escriban ahí en el chat, ¿sale? Nada más no se amontonen, ¿eh? No se amontonen. Entonces, ¿nadie tiene dudas? No que sí. Ok. Maestro, ¿se le pueden hacer dudas del cuestionario? Pues sí, de eso estoy, Es que acabo de estoy llegar, pidiendo las maestro. preguntas. ¿Mandé? ¿Acabas de llegar? Sí, pero espere, lo voy a sacar. Ok. ¿Me vas a sacar de aquí del Zoom? No, voy a sacar el cuestionario. Ok. Bueno, entonces, a ver, vean su cuestionario y vean qué es lo que tiene. Ya aquí estoy, me están poniendo las dudas en el chat, y ahorita vamos, ya que tengan varias, las paso al pizarrón para resolverlas. Ajá, ajá. A ver, hasta ahorita tengo dos preguntas. Estas dos. Tengo esta. Otra. Ok. ¿Puede explicar la pregunta 6 y 9? Sí, pero ¿cuál es? Yo no tengo ahorita aquí el cuestionario, entonces pues no veo la pregunta. A ver. Entonces, ¿cuál es la 6 y 9? Ahí la ponen, porfa. Yo también tenía una, profe, pero déjame revisar el cuestionario porque no recuerdo cuál es. Pues fíjate en el cuestionario, hombre. Ujú. Ujú. Ok. Voy 5. Preguntas. Ahí la está 6 y 9. Bueno, esta no se entiende, Aurora. ¿Bajo qué circunstancias el PIB? No se entiende, no se entiende. Es que sí lo puso en el cuestionario, por eso no entendí. O sea, primero puso cuál es la diferencia entre PIB Ajá. y PNB, y Pero, eso pues pero no entendí. déjame ver cómo está aquí, fíjate. No sé si así lo puse en el cuestionario, si lo puse así, pues está mal. Pero a ver.
Lo voy a poner aquí. Así como está aquí en el chat. En el chat. Mira. Dice, ¿bajo qué circunstancias el PIB? ¿Quién sabe qué dice? PNB. Sí, así dice. Están mal los signos. ¿Qué Esto signo? tiene que ser así. Así tiene que quedar. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. ¿O no? Ok, ¿qué se entiende por oferta doméstica y externa? Órale, pues, ¿cuáles son las fuentes del ingreso nacional? ¿Qué sucede con la tasa de interés cuando aumenta la oferta monetaria? Ok. ¿Por qué se supone que la oferta de dinero es exógena? Ok. A ver, entonces, estas... ¿Qué sucede con la tasa de interés real? Ay, me la estoy poniendo en una... A ver, espera. Bueno, aquí las contestamos, no hay problema. A ver si no se calienta la máquina. ¿Alguien va a entrar? ¿Quién va a entrar? Ah, no, ya están todos. Ok, entonces, a ver. ¿Serían todas estas preguntas, chamacos? Por A el ver, momento, Aurora, entonces, ¿eso viene así? Déjame revisar ahora mi cuestionario. Ya me hiciste dudar. Sí, viene 2 veces. Espérame, Con lo del modelo clásico y con eso. Con el espérame, PIB. porque no puede quedar así. Yo se los puse en... Ah, se los puse en un Word, ¿verdad? Sí. Es que cuando haces eso, a veces los signos se van al carajo. Entonces sí, déjame ver cuáles son las preguntas. ¿Qué pregunta es? ¿Qué número es esa? Es la 37 y la del PIB es la 12. Pero fíjate que aquí yo lo veo bien. Dice, ¿bajo qué Bueno, aquí circunstancias el PIB es mayor que el PNB? Y a la inversa. ¿Y luego qué? ¿Qué? ¿37? sí, dice qué pasa en el modelo clásico. Ah, ok. Fíjense, se los voy a mandar en PDF para que salga bien. Pero lo único que hay que cambiarle ahí es que es mayor que, o sea, con el signo. Pero yo se los mando para que no se les desajuste el signo en PDF. O sea, se los mandé en Word para que ahí lo contestaran, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, ¿serían todas las preguntas? Chamacos, ¿son todas las preguntas? ¿Ya? A ver, vamos a ver. sí. Creo que sí, pero Hasta ahorita, bueno. Entonces, a los que acaban de llegar, pues estamos marcando unas dudas que hay del cuestionario. Entonces, hasta ahorita llevamos estas preguntas. Si tienen preguntas del cuestionario, pues adelante. A ver. Ahora sí. Ya somos 30. Ok, entonces vamos a ver. Otra vez repito, para los que acaban de llegar, estamos viendo dudas del cuestionario. Y vamos viendo. Entonces, Ay, caramba, otro muchacho. Ok. Entonces, Aurora, ya quedaría claro así, si que nada más cambiamos el signo. Sí, sí, o sea, no sabía del signo, no me acordaba. Y Oh, ya, por eso se lo envié así. no, está bien, pero si está mal escrito, hay que revisarlo, ¿no? Ujú. A ver, entonces, vamos a ver. Eh, bueno, hasta ahorita estas son las únicas preguntas que tengo. ¿Sí? Ok. Vamos a ir resolviéndolas una por una. Entonces, dice aquí,
¿Cómo se calcula la tasa de crecimiento del PIB anual de una base trimestral? A ver. ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo le hago para calcular el PIB, el PIB anual de una base trimestral? Esa es la primera pregunta. A ver, hablen o callen para siempre. ¿A poco nadie sabe? Se fue el ejercicio que hicimos en clase. O sea, yo voy a tener el PIB y voy a tener el PIB de 3 trimestres, digo, de 4 trimestres, ¿no? O sea, si es el PIB de 2019, ¿Se tenía que sacar la media? No, pero no sé si lo tenía que revisar en el Banco Nacional. como otra vez, a ver, grita Edwin porque te escuchas muy bajito. Bueno, es que eso lo había sacado no recuerdo, pero de una página de internet, ¿no? Estaban los trimestres y después teníamos que hacer un procedimiento Ay, ¿cómo era? Espera. Sí, no hay problema. Entonces, lo que No. teníamos era, por ejemplo, del 2019 teníamos 4 trimestres, ¿no? Q1, el trimestre 1, el trimestre 2, el trimestre 3 y el trimestre 4. Y en 2020, pues también tendríamos el trimestre 1. Le pongo Q porque es quarterly, ¿no? Quarterly, en inglés o lo que quieran. Entonces tenemos 4 trimestres para cada año. ¿Cuándo termina el primer trimestre de cada año? Es enero, febrero, marzo. Ese es el primero. Luego el segundo, abril, mayo, junio, ¿no? El tercero sería Septiembre. septiembre y el último diciembre, ¿no? Entonces son los 4 trimestres por año. Ahora, entonces, ¿cómo le hicimos? Que lo que me acaban de decir es correcto. Primero, ¿qué tengo que hacer? Sumar los cuatro trimestres Ajá. y pues dividirlos en la cantidad de... O sea, sacar el promedio. Ok, básicamente. entonces lo primero que tengo que hacer para sacar el PIB anual, ¿sí? De una base trimestral es sumar. Entonces voy a poner aquí sumar. Bueno, no, lo pongo así como fórmula. Entonces agarro mi trimestre 1 más mi trimestre 2 más mi trimestre 3 más mi trimestre 4 y lo divido entre 4. Y entonces eso ya sería mi PIB anual. ¿Sí? De 2019. Para el otro caso igual, ¿no? Tendría que hacer la suma y dividirlo entre 4 y encontraría mi PIB anual de 2020. Y yo creo que ahí no queda duda, ¿no? No. No, profesor, todo bien. Eso sería lo primero que tengo que hacer. De una base trimestral obtener mi PIB anual. Lo segundo es, ¿cómo calculo la tasa de crecimiento? Sería restándole al PIB anual, el PIB, ¿El PIB anual de qué año? el PIB anual de 2019, Ajá. el PIB anual de 2020. No sé, pregunta, ¿está bien eso? Mm, Sí, pero al revés. Sí, pero al revés. Entonces, ¿cómo me va a quedar? ¿Cómo tengo que hacerle? sería primero el PIB anual de 2020 A y ver. luego le restas al PIB anual de 2019. A ver, entonces agarro el PIB del 20. Le resto el PIB del 19. Y luego, Se divide entre el PIB del 19 entonces el PIB del 19. Y y luego, todo eso se multiplica por 100. eso. Faltó el -1, ¿no?
A ver, ahí contesten. Pues es que el -1 también podría ser, es otra fórmula, ¿no? ¿Cómo es O esa igual otra? esa está bien. Sí, Esa es sí. como más directa, ¿no? De hecho, la de -1 se supone que era lo de el PIB de 20, el PIB 20 sobre el PIB 19 -1, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, ¿cómo es? Esto sería, a ver, eh, ¿esta tasa de crecimiento de qué año es? Este es pues, para De entender. 2020. Del 20, ¿no? Entonces, así lo voy a dejar, miren. Ya, ahí se entiende. Tasa de crecimiento del PIB del 20. Y esta es una fórmula. La otra fórmula es, ahora sí, Edwin, como que la cobija te está estorbando y no se escucha fuerte, entonces grita. A ver, ¿cuál es la otra fórmula? No, no es la cobija, es es Ay, que ¿cómo tiene, no es la cobija, hombre? no, A ver. tiene baja frecuencia mi micrófono, profe, en serio. Ya tengo Ay, sí, ya ya voy se escucha mejor, hombre. Estamos entre la cobija. Luego, Profe, yo tengo una duda. a ver, espérame. Dale, Edwin, y ahorita entendemos la duda. era PIB 20 sobre PIB 19 Ajá. -1 PIB 20 entre PIB sobre PIB 19 19 -1. menos 1. ¿Así nada más? Ah, ¿Así nada más? ah, creo que sí. Bueno, hasta ahí recuerdo la fórmula. No, no, no. ¿Qué le falta? ¿Qué le Yo lo falta? tengo diferente, profesor. ¿Qué le falta? Lo que le ¿Por falta 100? es Ajá. Por 100, ¿no? Ajá. A ver, revisen todos ahí. eh, creo que es lo mismo que el de arriba, solo que PIB 20 menos PIB 2019 entre PIB 2019 menos 1 por 100. No, eso está ahí, ya está de más ahí, Rogelio. Y ahí te Ah, pasaste. entonces sí, esa también era una duda. Bueno, Órale. gracias. No, pues ya quedó, ¿no? Ya quedó. Entonces, a ver, ¿todos los demás están de acuerdo en esto o no? Sí, Estoy profe. de acuerdo. Órale. Entonces, ¿quién nos hizo la pregunta? A ver si ya, entonces ya quedó clara. Sí, profesor. Sí, Órale. es que tenía la duda. Muchas Pero, gracias. pero ya quedó. Sí, sí, Órale, sí. va. Entonces, esta es la primera pregunta. Ahí estamos aclarándola entre todos. Luego la segunda, no sé si tengan, a ver, sí es cierto, ¿quién tenía duda? Yo, Ajá. pero nada más, o sea, para sacar el PIB anual se necesita lo primero, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Lo de las sumas y la división. El promedio, ¿no? Sacar el Ajá. promedio. Sí, sí. O sea, para sacar, por eso es de una base trimestral, ¿no? Entonces, el PIB, como nos metimos a la página de INEGI, el PIB es un cálculo trimestral. Entonces, si lo queremos hacer anual, pues tenemos que sacar el promedio, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Pero, por ejemplo, en esta pregunta nada más lo describimos tal cual. Sí, sí, sí. Ah, bueno, gracias. Ok, luego, a ver, entonces, ahí les va la segunda. Ahí preparen las armas. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la formación bruta de capital fijo y la inversión fija bruta? A ver, chamacos. Yo tengo la respuesta y puse que la diferencia entre la formación bruta de capital fijo y la inversión fija bruta son los resultados de los rendimientos esperados a futuro. Por ejemplo, una inversión fija bruta sería la creación de una planta productiva. De ellos se esperan rendimientos de la inversión a futuro, mientras que la formación bruta de capital solo serían unas oficinas por las cuales no se tendría rendimiento. Ah, caramba. A ver, ¿alguien más? Mm, ¿Nadie más?
pues se supone que el capital es el recurso, entonces sería como según yo, pues la formación bruta de capital podría ser el ahorro, de cierta manera. Ma- Y, Más o menos, a ver, pero esa es la diferencia. no, bueno, la diferencia para mí sería un poco más simple, ¿no? Sería como que la formación bruta de capital es el recurso con el que se cuenta para realizar la inversión, y pues la inversión es, vale la redundancia, eh, la acción que se puede realizar con el capital que se cuenta. No, por eso son politólogos, puros choros. A ver, ¿alguien Yo más? creo que es porque la inversión fija bruta. Ajá. Ay, Dios. No, espere. No, 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 no. No, porque la formación bruta del capital fijo, nada más repone del capital y lo acumula. Y Ajá. la inversión fija es aquellos gastos, pues, realizados en maquinaria, ¿no? ¿No? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más ahí? Superhéroe, que salga al rescate, por favor. Mm. O superheroína, hombre. ¿Nadie más? Ya voy yo, porque hijo, no puede ser. Puras fallas. A ver, voy a poner aquí. Entonces, la formación bruta de capital fijo es igual a la inversión fija bruta más la variación de existencias. Bueno, es más menos. Ahí está. No, pero ustedes ahí se avientan unos choros. Parece poema. No que el capital y que las fábricas y que no sé qué. Entonces ahí, ¿cuál sería la diferencia? La variación de existencia. Ah, pues nada más eso, ¿no? Ya Ay, profe. lo demás es puro choro, ¿no? Ay, maestro. ¿Quién sabe? Yo creo que se metieron en una revista de expansión y de ahí sacaron la definición. Bueno, entonces ahí está. Les digo que eso viene en el libro de Samuelson. Los que quieran ahí meterse, y ahí está la definición, ¿no? Pero bueno, les puse también creo que lo que indican los indicadores, pero no importa. El chiste es que entiendan esto. ¿Qué dijimos que era la variación de existencias? A ver. ¿Nadie? ¿Ya se les olvidó? Es el caso que le ponen aquí a la clase de veras. Ya se les olvidó, no puede ser. Adelante, adelante. Por ejemplo, bueno, no sé si esté bien, pero cuando dijo lo de el- el- cuando estaban cosechando maíz, sembrando, Ujú. todo esto, guardaban una parte y otra la vendían. ¿Esa era la parte almacenada? ¿O la cantidad de producto almacenado? Exactamente, pero ¿cómo se llama hoy esa parte en las empresas? Uy, buena pregunta. A ver, alguien ayúdele, hombre. El ahorro. Pero ahí va más o menos, a ver qué más. No, es que tú te estás confundiendo ahí con lo que hicimos en el caso del modelo de los fondos prestables, que dijimos que Sí. todo lo que almacenaba era un ahorro, ¿no? Pero en términos, que sí sería como un ahorro, pero por ejemplo en el caso de las empresas, producen y a veces eso que producen no lo venden todo. Entonces eso lo almacenan y no es un ahorro.
es algo que no vendieron, ¿no? ¿Cómo se ¿Es un llama? stock? ¿Cómo? ¿Stock? Stock, sí, pero ¿cómo se llama? A ver, imagínense que todos tienen una tienda, ¿no? Y entonces tienen un lugar en donde guardan los insumos que compran y los productos que no vendieron. ¿Cómo se llama ese lugar? Almacén. Sí, ¿y cómo se reporta eso en una cuenta? Ahí está el almacén. ¿Cómo se reporta eso en una cuenta? El contador, ¿cómo lo reporta? Inventario. Exactamente, el inventario, señores. Inventario. ¿Sí? Y el inventario puede ser tanto de productos que no se vendieron, productos no vendidos. A ver, Alina, tienes estrellita, nada más que no te la puedo poner, hombre. Productos no vendidos e insumos no utilizados, ¿no? Entonces, cada año en la economía hay productos no vendidos e insumos no utilizados. Y eso va cambiando de año con año. Cada momento anda cambiando, ¿no? Entonces, eso es que la variación de qué? De las existencias. ¿Sí o no? Y es un stock, es un almacén, ¿sí? Todo lo que dijeron está bien, pero el término correcto es el inventario. ¿Sí queda claro? Sí, Sí. profe. Órale. Sí, profesor. Entonces ya no se avienten definiciones de no sé dónde la sacan, y se avientan puros choros. Entonces ya vamos con la segunda. Luego, la que sigue, tercera. Dice, ¿de qué depende la inversión y el ahorro en el modelo clásico? Déjenme poner aquí el acento. ¿De qué depende la inversión y el ahorro en el modelo clásico? Entonces, ¿de qué depende? A ver, ahí todos. De la oferta y demanda. ¿De qué depende el ahorro? A ver, ¿el ahorro de qué depende? Pues de la capacidad, bueno, del ahorro se presentará únicamente cuando el sujeto pueda tener un excedente de acuerdo Sí. a su salario con respecto a los gastos que le genera. Bueno, eso sería una definición keynesiana. Pero en el modelo clásico, ¿de qué depende el ahorro? ¿De qué depende que ahorres más o de que ahorres menos? De la tasa de interés. De la tasa de interés. Está en función de la tasa de interés positiva y Ajá. negativa de la impaciencia. Ándale. ¿Cómo le pusimos? IMP. Y la inversión está en función de la productividad marginal de capital y de Ajá. la tasa de interés también. Productividad marginal del capital. ¿Esa cómo afecta? Ahí sí ya me perdí. ¿Esa cómo afecta? A ver, la inversión. Chamacos. Si aumenta la productividad, ¿qué pasa con la inversión? Disminuye, ¿no? El interés. A ver, Bueno, ¿qué es la es lo que- productividad? Pues la rentabilidad de la inversión. Si aumenta la rentabilidad de la inversión, ¿aumenta Pues o también disminuye? aumenta. Aumenta, ¿no? Aumenta la productividad. Correcto. Y Eso sí la aumenta. tasa de interés es el costo. Si no tienen dinero y quieren hacer la inversión y no tienen dinero, pues van al banco en este esquema o van al sector financiero a pedir crédito. Les van a cobrar una tasa. Si la tasa crece, ¿qué pasa? Si la tasa crece, ¿qué pasa? Si la tasa de interés, ¿qué pasa con la inversión? ¿La productividad disminuye? No, con la inversión, no con la productividad. Pues disminuye. Disminuye, ¿no? Ya Ajá. no se hagan bolas, son bien choros, me cae.
eh, ahí está bien, ¿no? Entonces, queda claro. Si yo les voy a preguntar de qué depende la inversión y el ahorro en el modelo clásico, ¿qué me van a contestar? De la tasa de interés. De la productividad, ¿no? O, bueno, ¿De la Bueno. inversión de la tasa de interés? O... La inversión depende de la productividad marginal del capital y la tasa de interés, y el ahorro depende de la impaciencia por el consumo actual y de la tasa de interés, ¿no? Así de fácil. Y ya se olvidan de sus choros feos que se avientan, ¿sale? Entonces, ahí está. ¿Algo más? ¿Dudas? no, maestro, parece que todo bien. Ok. Luego dice, a ver, el que planteó esta pregunta, ¿ya quedó claro? Bueno, más o menos, es que ya me confundí. Entonces, depende de la tasa de interés, la inversión y el ahorro, el modelo clásico. Sí, los dos dependen de la tasa de interés, pero aparte, la inversión depende de quién. A ver, Víctor, ahí lo tienes. ¿De qué depende la inversión? ¿Del ingreso? No, aquí está, no inventen choros, aquí está. ¿Sí ves aquí la flecha? Ajá. ¿Esto qué es? De ¿Esto qué es? la producción marginal del capital, ¿no? Productividad marginal del capital. Entonces, Ok. ¿la inversión depende de quién? De la productividad. De la productividad y Y del capital, ¿no? Productividad marginal del capital. de Y de la la inversión. A ver, la inversión, otra vez. La inversión depende de la productividad marginal del capital y Del ingreso. ¿cuál ingreso? La tasa de interés. Ah, cierto, sí. Es que no. A ver, entonces, a ver, el ahorro. A ver, Víctor, ¿el ahorro Ajá. de qué depende? De la productividad marginal. No. Acá está el ahorro, aquí está el ahorro. ¿Depende de quién? Sí. ¿Cuál era del Aquí está en el pizarrón. Aquí depende. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es el interés. La tasa de interés y ¿esto Ajá. qué es? Es el ingreso. No. La impaciencia. En paciencia. Sí, Ajá. perdón, es que no conozco muy bien las. Ok. ¿Qué es la impaciencia? A ver, si no te acuerdas, Víctor, alguien que te ayude. ¿Qué es la impaciencia? Podría ser cuando se requiere de ese bien o servicio. Pero a ver, ¿cómo Bueno, definirías tu impaciencia por el consumo? pues es la necesidad de comprar. Es la necesidad de comer hoy, ¿no? Sí, de manera inmediata, ajá. ¿Sí? Entonces, si tú tienes mucha hambre, ¿cómo va a ser tu impaciencia? Altísima. Ok, entonces entiendan eso por impaciencia. Entonces, no se hagan bolas. ¿El ahorro de qué depende? De la tasa de interés y de la impaciencia. ¿Sí? Y entonces, si a ti te pagan una tasa de interés muy alta porque dejes de comer hoy, pues ahí tú decidirás, dependiendo de tu impaciencia, si ahorras o no. En el modelo clásico, el ahorro es una decisión de posponer el consumo actual para tener más consumo en el futuro. Eso es el ahorro. ¿Sí? Pero, ¿de qué depende el ahorro? De la tasa de interés y la inflación. ¿De qué depende la inversión? De la productividad marginal del capital y la tasa de interés. ¿Sí? No se hagan bolas, no se avienten choros. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. Bueno. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Ya? ¿Todos están bien? Luego no estén llorando, ¿eh? Ahorita le estoy preguntando a Víctor, oye, ¿y esto? Y me sale que tiene dudas, entonces. Sí que.
Sí, estoy llorando. Sí, Sí, ya quedó estoy más claro. llorando. No, ¿qué? Estoy llorando. Perdón, Sri, por Este, órale, entonces, si ya quedó claro, me pasa la que sigue. ¿Eh? Si no queda claro, levanten la mano y pregunten. Yo no tengo ningún problema. Entonces, al rato no estén chillando. Ay, es que no nos explicó. No, no, no. Si no me preguntan, yo no respondo. ¿Sale? Entonces, profe, mándenme. ¿había puesto algún ejemplo relacionado a esta? Que no recuerdo. Pero ¿cuál está, Edwin? ¿Cuál está? Lo de, ¿cómo se llama? Lo de la... espera. Ujú. Lo de la incertidumbre, perdón. ¿Cuál Sí, incertidumbre? Ya están No, creando conceptos que yo no he puesto. sí. No, perdón, o sea, respecto a lo de la... Ay, lo que ¿Paciencia? acabo... La de la Lo que acabo de... impaciencia. Sí, exactamente, gracias. ¿Pero qué? ¿Pero qué, Edwin? ¿Qué onda? O sea, se había puesto un ejemplo sobre esto de la impaciencia para realizarlo con la ecuación. Sí, o Con sea, este, a ver, un ejemplo. Pues como yo les decía, creo, ¿te acuerdas? ¿Quién? Bueno, la impaciencia, o sea, ¿qué es la impaciencia? Pues tu hambre que tengas, velo así, el hambre, ¿sí? Entonces, si el hambre, bueno, vamos a poner la impaciencia, para que ya no se me hagan bolas. Impaciencia, si la impaciencia es mayor que lo que te pagan por la tasa, ¿qué haces? ¿Ahorras o no ahorras? Y ahora, ¿Cómo? ¿qué no ahorras? ahorro, porque es ¿Ahorras? más gasto. No. No ahorras, Ah, no, ¿no? perdón, no. Se cae el ahorro. ¿Sí o no? Porque a ti lo que te importa es comer más de lo que te están pagando, ¿no? O sea, esta impaciencia es como si fuera una tasa, ¿sí? Entonces, lo contrario, si la tasa de interés es mayor que tu impaciencia, ¿qué pacho? ¿Qué pasa ahí? O sea, esto es para explicar lo del ahorro dentro del modelo clásico. Sí, pues estamos hablando del modelo clásico, Edwin. Sí. Entonces, ¿qué pasa si la tasa de interés es mayor que la impaciencia? Se recurre a ahorrar. Se ahorra, entonces aumenta el ahorro, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si la impaciencia es igual a la tasa de interés? Pues ya, pues sí lo podrías, pues sí podrías recurrir a la impaciencia, ¿no? Pero, o podrías decidir ahorrar. Hasta Pero ahí eso ya llega, es de... ¿no? Hasta ahí llega el límite del ahorro. Ahí el ahorro ya no se mueve. Ujú, ¿Por, sí, por qué? Pues ya los dos son iguales, ¿no? Entonces hasta ahí llega. Si la impaciencia es más alta que la tasa de interés, va a bajar el ahorro. Si la tasa de interés es mayor que la impaciencia, va a aumentar el ahorro. ¿Por qué? Porque no, la impaciencia es una valoración de tu consumo presente. Entonces, si tú valoras mucho el consumo presente hoy, más que lo que te pagarían por dejar de consumir hoy, pues entonces baja el ahorro. ¿Sí? Entonces, nada más tengan claro, en el modelo clásico, el ahorro es una decisión de posponer el consumo presente hacia el futuro a cambio de qué? De un rendimiento. ¿Cuál es ese rendimiento? La tasa de interés. Entonces, si ese rendimiento compensa mi impaciencia por comer hoy, me aguanto, no como hoy y ahorro para consumir mañana. ¿Sí? ¿Queda claro o no? sí, pero Ahora, Quedó claro. entonces, la inversión igual. La inversión depende de la productividad marginal del capital y de la tasa de interés. Véanlo así más fácil.
la productividad como el rendimiento o rentabilidad de la inversión y la tasa de interés como el costo de la inversión. Entonces, si el rendimiento es mayor al costo, ¿qué pasa con la inversión? Pues disminuye, ¿no? A ver, Edwin, si tienes un changarro No, no, no. y tu rentabilidad es mayor que tu costo, ¿inviertes o no inviertes? Sí, claro. Sí, sí. Entonces, si la productividad es mayor que la tasa de interés, Pues aumenta la inversión. aumenta la inversión. ¿Sí? Luego, al revés, si la tasa de interés, el costo de la inversión es mayor que la productividad de la inversión, ¿qué pasa con la inversión? Disminuye la inversión. Disminuye. Así de claro. ¿Qué pasa cuando la productividad marginal del capital es igual a la tasa de interés? Pues ya la inversión ya no se mueve, ya hasta ahí llegué, ¿no? ¿Queda claro? ¿Ahora sí o no? Sí, profe. Órale. Vamos a ver. Entonces, ¿de qué depende la inversión y el ahorro en el modelo clásico? ¿Queda claro? ¿A todos? Eso sí, claro. Ok. Y Sí, profesor. Luego no estén chillando, ¿eh? Luego no estén chillando. La 4. ¿Cuáles son las 3 metodologías para el cálculo del PIB? A ver, acuérdense. tenía que ver con lo de economía abierta y economía cerrada. Pero ese serían 2, ¿no? No, es que sí, me hace falta la tercera. Bueno, no, me acuerdo. Ok, a ver, ¿alguien más que se acuerde? Y tengo otra que era, bueno, que el Producto Interno Bruto era el consumo intermedio más el valor agregado. Esa es una metodología. Esa es la primera. Luego, La de la economía cerrada, que era, no, ya ¿sí? olvídate de la economía cerrada, esa no tiene nada que ver. La del el valor agregado, sí, esa es Bueno, una. Luego, entonces sería el Producto Interno Bruto es igual al consumo más la inversión más el gasto público. ajá. ¿Te acuerdas ahí que dijimos que el PIB es ingreso y es demanda? Ujú. Ok. Sí, sí, sí. Al Entonces, igual es oferta y producción. exactamente. Entonces, el primer método es, el PIB se puede medir por demanda, ¿no? El segundo, por ingreso. Ingreso. Y el tercero era valor agregado. Por demanda, ¿cómo era la cosa? Por ingreso, ¿cómo era la cosa? Y por valor agregado, ¿cómo era? Ahí están las 3 metodologías. Por demanda, bueno, yo tengo que es consumo más inversión, Uh-huh. más gasto público y más la exportación. Ajá, 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 ¿sí? Entonces, por demanda, pues sumo los componentes de la demanda que es el PIB, ¿no? Y entonces, en ese caso que estás poniendo, en una economía cerrada, tengo una demanda que nada más es consumo, inversión y gasto de gobierno. En una economía abierta, tengo consumo e inversión más gastos de gobierno más las exportaciones, que sería demanda externa, ¿no? Eso sería, y entonces ahí puedo medir el PIB, ¿no? Por ingreso, ¿cómo lo mido? ¿Qué tengo que sumar? Y si no, no tengo la fórmula bien establecida. Ok. A ver, una cosa es demanda
y esa demanda es oferta. O sea, ¿qué es el PIB? Como definición, la producción de bienes y servicios que se producen dentro de una economía durante un año. Entonces estos bienes y servicios son de consumo final. Entonces se producen tantos bienes y servicios. ¿Quiénes los producen? ¿Quiénes producen esos bienes y servicios? Es... ¿Quiénes serán? Les pregunto a todos, ¿eh? Ya todos están calladotes. Participen, hombre. Son politólogos, ¿eh? Los politólogos son aguerridos, ¿sí? También son bien choreros, pero son aguerridos. Entonces, pregunten, participen. Bueno, yo encontré el concepto que viene en el video, profesor. Ajá. Dice que el ingreso es igual a las ganancias de las empresas, Ajá. Estado y familias. Las ganancias de las empresas, los ingresos de las familias, los ingresos del gobierno. A ver, por eso les pregunto, en esos bienes que se producen en la economía, ¿quién les los producen? Pues las empresas, las familias, el Estado. Aquí mismo, aquí se está produciendo un bien o servicio, les pregunto. Claro, Sí. de la educación. Claro, ¿quién está proporcionando el servicio? ¿Quién les está proporcionando el servicio? La universidad, El Estado, ¿no? La universidad es pública y se los está proporcionando la universidad, ¿no? Entonces, ¿quiénes estamos generando ese servicio? los profesores, Los profesores. Y los profesores, a cambio de ese servicio que se genera, ¿qué reciben? también un ingreso, bueno, un pago es Un- una remuneración. Exactamente. Entonces, representa producción de algo, pero también representa ingreso de algo para alguien, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, por una parte, se produce, se demandan bienes y por otra parte, a cambio de esa producción y esa demanda de bienes, hay un flujo de ¿qué? De ingreso para quién? Para las empresas, para las familias, para el Estado, ¿no? ¿Queda claro o no? Sí, pues, Sí. Ok. Sí. Y luego, el valor agregado. Entonces, demanda, bueno, entonces ya dijimos, demanda, dependiendo si es economía abierta o cerrada, hay una demanda de bienes. Del ingreso, pues se pagan ganancias para las empresas, sueldos para los trabajadores, impuestos para el Estado, ingresos para el Estado, ¿sí? Y por otro lado, el método del valor agregado es por insumos intermedios y valor agregado, ¿no? Entonces, en un proceso productivo, para producir un coche, ¿qué necesito? pues, bueno, contar con un capital para invertir, para producirlo, Sí, ándale, ya pusiste la empresa, luego, ¿qué más necesitas? Mano de eh, obra. de ¿Ok? obra, la materia prima, Ajá. Entonces, necesitas materia prima, necesitas el motor o lo que quieras para ensamblar el coche. Entonces, el La mano motor, de obra. la mano de obra, ¿no? Entonces, necesitas insumos para armar el coche, ¿sí? Y pueden ser productos intermedios. ¿Qué es un insumo intermedio? Un producto que te sirve para armar el coche, pero que no necesariamente lo produces tú. Por ejemplo, las llantas. Las llantas del coche no las producen las mismas ensambladoras, ¿no? Hay marcas específicas de llantas. Entonces eso es un insumo que entra en la producción de ese producto final, ¿sí? Entonces tú no estás creando la llanta, tú nada más la compras para metérsela al coche, ¿no? O por ejemplo, no compras la pintura para hacer el coche, digo, no haces la pintura para hacer el coche, la compras. Entonces, necesito las llantas,
necesito la pintura, necesito las vestiduras, la piel para revestir el coche, no la produce la empresa, ¿sí? La manda a hacer y la compra. Entonces, en ese proceso de producción, tú mezclas un buen de insumos y generas un producto final. El carpintero, ¿cuál es el insumo del carpintero? El resistol, la madera. El resistol, la madera. Pero, ¿cuál es el producto que genera el carpintero? Pues muebles. Los muebles. Entonces, el valor agregado es la transformación de esos insumos en un producto distinto. ¿Sí queda claro o no? Sí, eso queda muy claro. Sería Así es, el profesor. valor agregado es la habilidad de desarrollar determinado producto por un sujeto específico. Lo que tú quieras. Entonces, por el método del valor agregado, pues lo que tengo que sumar el valor de los insumos más el valor que se agrega, el valor nuevo. Entonces, una cosa es que yo compre la madera, pero yo no vendo madera, vendo mesas. Entonces, el valor de los insumos es la madera. Pero le tengo que sumar ¿qué? La transformación de esa madera en mesa, ¿no? Y también el cráneo para crear una mesa. A lo mejor es una mesa de artesano, ¿no? ¿Sí? No es cualquier mesa. Entonces eso entra en ese valor que se agrega a los insumos. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, tenemos ese método del valor agregado, el del ingreso, que suma ¿qué? Las ganancias, más sueldos, salarios, ¿no? Ujú. Sí. Impuestos, porque los impuestos salen de algún lado, ¿no? Entonces, son ingresos que se generan dentro del sistema económico por la producción y venta de las mercancías. Y la demanda, pues ahí sumamos dos elementos de la demanda, el consumo, más la inversión, más el gasto, ¿no? Espérenme, más el gasto. En una economía cerrada, en una economía abierta, pues le tengo que sumar también las exportaciones, ¿no? ¿Queda claro, chamacos? Son 3 metodologías para el cálculo del PIB, ¿sí? Entonces lo puedo calcular por demanda, por el valor de la producción de esos bienes que se consumen, por ingreso, por las remuneraciones que reciben los agentes por la generación de esas mercancías y por el valor agregado, por la suma de los insumos más lo que se agrega en todos los productos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí quedan claras, son 3 metodologías para medir el PIB. ¿Dudas? Yo, Pero ninguna. A ver. ahorita buscando esas metodologías en los apuntes, Ajá. pues encontré algo que pues no tiene nada que ver con esto del cálculo del PIB, creo yo. Ok. Pero pues ya no entendí. ¿Cómo que? Se las anoto en... O sea, esto sí lo entendí, Ok. pero pues buscando esa respuesta encontré otra pregunta que... A ver, pues adelante. No, pero es que, o sea, es otro tema al parecer. Ponlo ¿Y se ahí lo en el anoto en chat. el chat? Sí, ponlo en Ok, el chat. bueno, nada más eso. Gracias. Pues ponla, no la veo, hombre. Miren, Espérenme tantito. yo soy medio estresado. Y aparte no he tomado café. Ahorita que empiezo a tomar café ya se acabó la cosa. Entonces. Pero esa es mi locura. Entonces, sí, pongan sus preguntas ahí. Igual y no las terminamos de responder hoy. Pero pónganlas, por favor. Entonces, si ya quedó claro esto, me paso a lo que sí. La 5. La 5 aquí. Dice, ¿cuál es el efecto del incremento en la oferta monetaria dentro del modelo clásico de los 4 mercados? Detalle los efectos en el mercado de los fondos prestables, en el mercado de bienes y el mercado de trabajo. Entonces vamos a ver.
Vamos a ver. Tengo mis 4 mercados. Entonces, esta es una línea de 45. Aquí tengo la función de producción. Aquí tengo la demanda de trabajo. Tengo la oferta de trabajo. Y aquí tengo, si a este nivel se determina el nivel de empleo. Esto lo corro para arriba. Entonces aquí sobre la función de producción, con este nivel de empleo, genero esta cantidad de producto. Esta cantidad me la llevo para acá. Y aquí en esta línea de 45 pongo la oferta. Entonces esta sería la oferta. O QS. Lo voy a poner así como QS. Y aquí con la demanda, pues determino el nivel de precios. Este es el nivel de precios. ¿Sale? Aquí se determina el salario real. Y ahí está. Entonces, este sería el modelo clásico de los 4 mercados. Acá voy a poner el mercado de los fondos prestables, en donde tengo inversión, ahorro, y estoy poniendo cosas que no son, el ahorro y la inversión. Y aquí se determina la tasa de interés real. Voy a ponerlo así, tasa de interés real. Y aquí determino el nivel de inversión. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando incrementa M? ¿Qué es M? Bueno, regresamos al mercado de dinero. Acuérdense que M es igual a 1 sobre V por P por Y. Por P por Y, y en este caso pues sería por Q, que es la producción. ¿Sí? Entonces, quedamos que V es constante. ¿Qué era V, chamacos? Velocidad de circulación. Exacto, es la velocidad de circulación del dinero. Entonces, esta es constante. La velocidad de circulación del dinero. Velocidad de circulación del dinero. Ok. Entonces, esto es constante, es fijo, quiere decir que no se mueve. A ver, la oferta dijimos que también es que fija, porque en el corto plazo ya no se mueve. ¿Sí? Y eso es un supuesto del modelo clásico. Entonces, bajo estas circunstancias, si V no se mueve y Q no se mueve, ¿qué pasa cuando aumenta la oferta de dinero? O el dinero, ¿qué pasa cuando incrementa M? A ver, chamacos. Chamacos. ¿Ya se fueron? No, aquí seguimos. Tengo 31 escuincles y nada más me hablan 3. No, tienen que hablar más, ¿eh? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando incrementa la cantidad de dinero? ¿Cuál sería el efecto? Si la velocidad no se mueve y la producción tampoco se mueve. ¿Nadie? No recuerdo. Disminuye, creo que era lo de... Es que no sé si era en esta parte en la que hablaba de que los trabajadores dejan de ser eficientes, en el sentido de que No, no son como... no, ahí no, o sea, es puro mercado de dinero. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando incrementa M
la velocidad es constante y la producción no cambia. ¿Qué pasa? ¿Decrece la producción? No, la producción no cambia. Estamos diciendo que Perdón. la Los producción precios tienen un decrecimiento, ¿no? de crecimiento Crecen, ¿no? crecen los precios. Ah, Si todo se mantiene constante, si la velocidad no cambia, si la producción no cambia e incrementa el dinero, pues según esta teoría tendrían que incrementar los precios. Entonces, si aumenta M, esto llevaría a que incrementaran los precios. ¿Cómo lo explico así más intuitivo? Imagínense que se produce una tonelada de aguacate, ¿sí? Y de repente llega, y esta es la explicación, por ridícula que sea, esta es la explicación, y de repente llega un helicóptero y les avienta dinero en la mañana, ¿sí? Y ustedes agarran el dinero. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Gastarlo. Pues gastarlo. Gastarlo. Invertirlo. Entonces, si en este mundo nada más existen aguacates y les cae dinero del cielo, ¿qué van a hacer con ese dinero? Comprar aguacates. Comprar más aguacates. Entonces, fíjense, pongan atención. Esta es la demanda, ¿sí? Pensemos en los aguacates. Entonces, cuando cae el dinero, aumenta aumenta M, lo que pasa es que aumenta la demanda. Entonces, se va a desplazar esta curva para acá. O sea, aumentó la demanda. Y como la oferta de aguacates es fija, pues el precio, ¿qué va a pasar? Va a aumentar, ¿sí? Entonces, si el precio aumenta, ¿qué va a pasar con el salario real? Se mantiene, ¿no? A ver, Aurora, ¿tú trabajas? No. ¿No? Ok. Bueno, ¿tus papás te dan una lana para tus gastos de la escuela? Sí. Ok. Imagínate que te dan 100 pesos a la semana, ¿sí? Y de repente, bueno, con esos 100 pesos, pues te alcanza para los pasajes y comprarte algo. Imagínate. Imagínate que sube el precio del transporte. ¿Qué pasó con esos 100 pesos? ¿Te van a alcanzar para lo mismo o no? No, no me pueden alcanzar. Entonces, cuando suben los precios, ¿qué pasa con tu salario real o tu ingreso real? ¿Decrece? Disminuye. Entonces, si suben los precios, que es lo que está pasando aquí, los salarios reales van a caer. Entonces, si los salarios reales, por ejemplo, están aquí y pasan aquí abajito, pues entonces tú vas a ofrecer tanto de trabajo, ¿sí? Y eso va a hacer que, ¿qué? Como ofreces menos trabajo, produces menos y entonces vas a generar que esa curva de oferta se haga para atrás. Entonces, ahora se va a regresar la oferta, ¿sí? Y lo que vas a tener es incluso mayor inflación. Hasta acá, o sea, pasaste de 0 a 1 hasta 2. ¿Sí? Y entonces, lo que está generando ese proceso inflacionario es una caída del empleo, una caída de la oferta de empleo y una caída de la producción. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque incrementa la demanda, incrementan los precios, se disminuye el salario real, disminuye la oferta de empleo, disminuye la producción. ¿Sí?
Eso pasa en los mercados. ¿Qué pasa en el mercado real? Recuerden que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación. Entonces, como crecen los precios, pues aumenta la inflación. Entonces, la tasa de interés real tendería a disminuir, ¿no? O sea, si aumentan los precios, la inflación crece y la tasa de interés real disminuye. Y si la tasa de interés real disminuye, ¿qué va a pasar con el ahorro? Pues también Va a disminuiría. disminuir el ahorro, ¿sí? Entonces, si la tasa real disminuye, ¿sí? El ahorro disminuye, ¿sí? El ahorro va a estar aquí y lo que se quiere de inversión está acá. Pero lo posible para invertir sería aquí. Entonces va a caer la inversión y eso también implicaría pues una caída de los recursos disponibles para invertir. Entonces, ese incremento en M, el efecto sería un proceso inflacionario y una caída de la oferta. Así, con una caída en la tasa de interés real. ¿Queda claro? ¿Está complejo? Sí, está complejo, pero más o menos que lo tengan claro. ¿Dudas, chamacos? No, profesor. No. Luego van a estar chille, ¿eh? Luego no estén chillando. Yo aquí estoy para explicarles. A ver, Edwin. No, profesor, todo claro. Ok. ¿Alguien más? Chamacones, chamaconas. Profesor, entonces dijo que el incremento sería un proceso inflacionario y ¿qué más? A ver, ¿quién le ayuda? Los que sí entendieron, a ver. Ahorita ya no se acuerdan. A ver, los que sí entendieron. ¿Me podrías repetir otra vez tu pregunta? Otra vez, a ver. Que entonces el incremento en M sería un proceso inflacionario y ¿qué más? Sí. ¿Y qué más? Ahí era... Uy, no, profe. Iba bien, pero A pensé que ver, iba a decir algo más. Entonces. entonces, suben los precios. ¿Eso genera qué? Inflación. Inflación. ¿Esa inflación le pega a quién? Al consumidor. ¿Cómo? Bueno, pues como aumentan los costos, disminuye la cantidad de productos que puede adquirir con base en Y sus ingresos. eso se llama Un decrecimiento del poder adquisitivo, ¿del salario qué? del salario mínimo. Salario Salario. real. Perdón, Sí, Sí, acuérdense. Bueno, salario real. entonces, aumentan los Pero sería precios. salario mínimo real, ¿no es la correcta forma? Lo que tú O quieras es simplemente salario salario. real. Salario real. Puedes hablar sueldos reales, salarios reales, ¿sí? No importa. Salario real. Ahorita no categorices. Salario real. Entonces, suben los precios. Caen los salarios reales. Luego, Pues lo que habíamos dicho, ¿no? De que disminuye la capacidad de adquisición del... ya, cayó el salario real. Luego, ¿qué más? ¿El trabajo? Cae la oferta de trabajo, ¿no? Porque acuérdense que en este modelo, la oferta de trabajo depende de quién? Del salario. Entonces, si cae el salario real, disminuye ¿qué? Mi la oferta de oferta de trabajo, trabajo. ¿no? Entonces, otra vez voy. Aumentan los precios, aumenta la inflación, cae el salario real, luego disminuye la oferta de trabajo. Luego, ¿qué más?
¿Ya? ¿Hasta ahí quedó? Lo de la velocidad de, ay, es que no. Bueno, espera. Cae la producción. Cae la producción. ¿Sí? Y cae la tasa de interés real. Ya. Y cae el ahorro. ¿Sí? Ahí está todo ya. Sería entonces que cuando se presenta un alza en los precios, el resto de las situaciones va a la baja. O sea, Sí, sí. de la... O sea, es un deterioro del nivel, eh, del nivel económico, ¿no? Así vean, en este sentido. ¿Sale o no? Sí, ¿te acordaste? Ok, Sí, profesor. órale. Gracias. Entonces, pero en el modelo clásico. Esto no quiere decir que sea en la realidad. Esto es un modelo, una forma de explicar lo que ellos pensaban que es la realidad. No necesariamente esto es cierto. Una teoría, ¿no? Es una teoría. Es una teoría. ¿Sale? Entonces, hay que darle su justa medida a la teoría. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Y eso va para, creo que va para Aurora. ¿Bajo qué circunstancias el PIB es mayor que el PNB? ¿Me está preguntando? Sí, creo, porque tú preguntaste esa. Creo, a ver, espera. Pues es que yo le puse que el PNB medía la producción de los bienes y servicios y el PIB nada más explica el ingreso y la demanda. A ver, alguien Pero que le ayude. Yo tengo una respuesta, profesor, que dice que cuando el PNB es mayor que el PIB, significa que los factores nacionales de producción operando en el exterior ganan más que los factores externos de producción operando en la economía nacional. Excelente, excelente. Y en caso contrario, cuando el PIB es mayor que el PNB, indica que es mayor lo que producen los extranjeros en el país que los nacionales en el extranjero. Quedó perfecto. ¿Dudas? No, de eso no. Sí, otra vez, no escuché. A ver, otra vez, Rogelio. Cuando el PNB es mayor que el PIB, significa que los factores nacionales de producción operando en el exterior ganan más que los factores externos de producción operando en la economía nacional. Y en caso contrario, cuando el PIB es mayor que el PNB, indica que es mayor lo que producen los extranjeros en el país que los nacionales en el extranjero. Igual te lo comparto ahorita en el chat y no sé, si quieres anótalo ahí. Va, gracias. Felicidades, Luis Enrique. Muy bien, Rogelio. Entonces, acuérdense que la diferencia entre el PIB es la producción de bienes y servicios de consumo final dentro de las fronteras del país, ¿no? Y el PNB implica nacionalidad. Entonces, la diferencia entre uno y otro son los pagos a los factores externos. Entonces, lo que explicó Rogelio está excelente bien dicho. Entonces, ¿qué puede pasar? Que les debamos más o que nos deban más, ¿no? O sea, a nuestros factores que tenemos, que son empresas y trabajadores, ¿no? Entonces, si lo que nos deben en el exterior es mayor de lo que debemos, entonces el PNB será mayor que el PIB. Y si lo que debemos en el exterior es mayor de lo que nos deben, entonces el PNB será menor que el PIB. ¿Queda claro? Queda claro. Va. Ok, ¿qué se entiende por oferta doméstica y externa? A ver, chamacos.
No me acuerdo. ¿Cómo que no? A ver, el PIB, en una economía abierta, ¿cómo se define? Como consumo, Ajá, inversión y gasto público. a ver, en economía abierta. Más las exportaciones menos importaciones. Más las exportaciones menos las importaciones. Ok. ¿Cuál es la demanda doméstica? Bueno, serían todos los productos que consumimos en nuestro hogar. Ok, en esta identidad, ¿cuál sería esa demanda doméstica? Los alimentos, los No, servicios a ver, aquí ve, básicos, espérate, Edwin, ve, consumo, inversión, gasto, exportaciones, importaciones. ¿Cuáles son los elementos de la demanda doméstica? A ver, ajá, serían los gastos y las importaciones. ok, vamos a ver. La demanda, Serían los ingresos. ¿cuáles ingresos? ¿Qué ingresos aquí? Aquí nada más tengo consumo, inversión, gasto, exportaciones, importaciones. Entonces díganme cuáles son los elementos de la demanda doméstica. Otra vez no se escuchó eso. El consumo y las importaciones. A ver, el El consumo, gasto. ¿quién lo hace? Pues el Estado. ¿Ustedes no consumen? Ah, no, también. Sí, bueno, Ah, todas ok, entonces el consumo lo hacen los privados. las Entonces, ¿eso es demanda doméstica o demanda externa? doméstica, ¿no? Ok, entonces el consumo es parte de la demanda doméstica. La inversión, ¿qué es? ¿Demanda externa o interna? Externa. Externa, la inversión. A ver, si está aquí Bimbo y compra maquinaria para poner una planta de Bimbo, ¿es una inversión externa? ¿Sí? No. Bueno, dentro del... Es que, bueno, ahí el conflicto para mí en este momento sería cómo diferenciamos eso cuando sea una inversión. Pues eso no es Profesor, un poco más subjetivo en el hecho de que quién está invirtiendo, pues, A ver, al menos en el caso de México. vamos a ver. A ver, ¿quién iba a hablar? Échenle. soy yo. Si quiere, tengo una definición para que, no sé, podamos aterrizar un Ándale poco pues, a las ver. ideas. En el caso de oferta doméstica, se entiende como los ingresos de un país y pueden diferir de su producción. Y en cuanto a la oferta externa, son las importaciones netas, es decir, las importaciones menos las exportaciones. Ok. Vamos a ponerlo Y aquí. ¿Alguien más? Bueno, a ver. Edwin. Consumo privado, ¿sí? Lo que consumimos aquí en el país es demanda interna, ¿sí? Si llega Slim y quiere comprar fierros para hacer una fábrica, es demanda interna, ¿sí? Si llega la UNAM y quiere hacer otro edificio dentro de la FES, eso que es también demanda interna. Si, por ejemplo, eh, si Tesla, ¿qué no tiene Tesla? Litio. ¿Dónde hay litio? En México. Entonces, si Tesla demanda litio, ¿sí? De México, ¿eso qué es? ¿Demanda interna o demanda externa? Demanda externa. Demanda externa, ¿no? ¿Y eso dónde estaría? Si quiere Tesla litio, ¿eso qué es?
una exportación. Sí. lo ¿Ok? es. Entonces, la inversión, el consumo y el gasto son demanda interna. ¿Sí? Las importaciones, esto es demanda interna. ¿Sí? Las exportaciones dependen de la demanda externa. Las importaciones dependen de la demanda interna. ¿Sí? Pero ¿qué son las importaciones? Son oferta externa. Entonces, yo lo que tengo es lo que sigue. ¿Qué es la oferta? El PIB más las importaciones. Y la demanda es el consumo más la inversión más gasto más las exportaciones. Esto es demanda interna y esto es demanda externa. Esto es oferta interna y esto es oferta externa. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí les quedó claro a todos o ya? ¿Ya se cansaron? Hasta ahora todo bien, profe. Ok, Todo claro, profesor, gracias. va. Muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué se entiende por oferta doméstica y externa? ¿Qué responden? Oferta, ¿eh? Oferta doméstica y externa. ¿Qué dicen? Sí, ya quedó claro, ¿eh? Ya no tienen dudas. A ver, ya no le saquen, hombre. De todas maneras, aquí nos equivocamos todos. La oferta externa serían las importaciones que realice A ver, que ¿eso realicen en sería el país. oferta qué? Externa. Externa. ¿Y la oferta interna? La oferta interna son las exportaciones. No, espérate. Oferta interna. Aquí está. ¿No es al revés? A ver, no se hagan bolas. Aquí está. A ver, aquí está. No se hagan bolas. ¿El PIB Tal qué es? cual ¿El PIB qué es? la oferta interna. Ok. ¿Las importaciones qué son? Las Aquí está. Es externa. Oferta externa. Ujú. Consumo, inversión y gasto, ¿qué son? Interna. Demanda interna. Demanda interna. Las exportaciones son. La demanda externa. Ok. Ahora sí. Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué se entiende por oferta doméstica? Oferta interna. Pues al Producto El Producto Interno Interno Bruto. Ya, ya, gracias. Y oferta externa. Las importaciones. Ya la hicimos, ya. No se hagan bolas, no se metan en choros, así de sencillo, ¿sale? Ajá. ¿Queda claro? Más o menos. Sí, queda claro, profesor. Va. Y les vuelvo a preguntar y... Ay, no. Nada más porque no estoy ahí, si no les ponía los coscorrones, ¿eh? A ver, entonces. A ver, si les cambio la pregunta. ¿Qué se entiende por demanda doméstica?
a la Es el a consumo, los ingreso y gastos, gasto. ay, perdón, al gasto público, a la inversión y al consumo, ¿no? Perfecto. ¿Qué se entiende por demanda externa? A las exportaciones. Listo, listo, ya. Así de sencillo. Sin choros ni nada. Vamos a ver. La que sigue dice, ya se apuren, porque ya se nos va a acabar la clase. ¿Cuáles son las fuentes del ingreso nacional? ¿Quién la respondió? ¿Quién la entendió? Y si no la respondemos aquí. Bueno, A ver, adelante, compañero, perdón. adelante, Edwin. A ver, entra Edwin. Ya te dimos la Solo palabra. que se podía repetir la pregunta, por favor. ¿Cuáles son las fuentes del ingreso nacional? Bueno, a ver, entonces, Santa María, a ver, tú ibas a decir algo. No, pues iba a decir la fórmula, bueno, lo que yo creo que anoté, creo que es la de ingreso nacional menos impuestos directos más transferencias. No. Yo tengo otra cosa. A ver, adelante. Es el Producto Nacional Neto menos los impuestos directos más subsidios. No. Yo tengo una. A ver, ¿qué más? Consumo interno, inversión y exportaciones. Exactamente. A ver, Michelle, otra vez. Consumo interno, Ajá. inversión y exportaciones. Ok. Entonces, a ver. Ahí les va la cosa. Las fuentes del ingreso nacional, se les está preguntando cuáles son las formas en que se genera el ingreso en un país, ¿sí? Entonces, ¿cómo se genera ese ingreso? Pues depende hacia dónde se esté vendiendo. Entonces, yo puedo generar el ingreso de manera interna, con consumo interno, ¿sí? O sea, produciendo para consumo interno o produciendo para el exterior. Entonces serían exportaciones. O sea, yo crezco vendiendo hacia afuera, ¿sí? Como ha sido el modelo, por ejemplo, de los chinos o de los alemanes, ¿sí? Ellos producen para vender afuera y de ahí obtienen su ingreso nacional. Puede ser, en el caso de Estados Unidos, en los 40, que producían para el consumo doméstico y obtenían su ingreso de ese consumo doméstico. Entonces, una economía puede crecer produciendo para su mercado interno, para su mercado externo o mediante la inversión. ¿Cómo es eso de la inversión? Haciendo carreteras, aeropuertos, vivienda, ¿sí? O sea, yo invierto, hago inversiones, hago escuelas y estoy creciendo, invirtiendo, poniendo nuevas plantas hidroeléctricas, ¿sí? Son 3 formas de generación del ingreso nacional, ¿sí? Lo otro que me estaban comentando es cómo pasar del PIB al ingreso nacional. Eso es otra cosa. Aquí se está preguntando por las fuentes del ingreso nacional. ¿Queda claro? Sí, ya. Ok. A ver, entonces, si yo les preguntara, escuchen, ¿qué se entiende por fuente del ingreso nacional? ¿Qué me van a contestar? ¿Nada? Ay, qué ingratos son de veras. A ver, Michelle, ¿qué vas a contestar? ¿Ya se fueron todos o qué onda? No sé, profe, déjela pienso. A ver, Edwin, sin miedo. ¿Se entiende por ingreso nacional No, fuente del ingreso nacional. la fuente del ingreso nacional es la producción y consumo de los bienes y servicios dentro de un mismo territorio? No.
la fuente del ingreso nacional es la forma en que un país va a generar su ingreso. ¿Cómo la puede generar? Vendiendo adentro, vendiendo afuera o invirtiendo. ¿Queda claro? No, es la forma en que un país genera ¿qué? Su ingreso. Su ingreso. ¿Sí? A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo genera el ingreso su familia? Chambeando. ¿Dónde trabajan? Pues en una empresa. ¿Y la empresa en donde trabajan, a dónde vende? Aquí en el país. Ok, entonces, ¿vende para el mercado qué? Nacional. Doméstico, ¿no? Ajá, doméstico, sí. Por ejemplo, Honda. ¿A dónde vende? Si lo decimos así, pues en todo el mundo, pero pues Entonces, también aquí. Entonces, una parte sería la producción de Honda, una parte sería para el mercado doméstico y otra para el mercado internacional, ¿no? Entonces, la generación de los ingresos de Honda, una parte es dentro del país y otra parte es fuera del país. Ok. Entonces, son dos formas de ¿qué? De generación del ingreso. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. ¿Te queda claro o no? Sí. Sí. Ok. Y eso sería entonces vender dentro, vender fuera o invertir, ¿no? Haciendo escuelas, haciendo termoeléctricas, haciendo carreteras, ¿sí? Es otra forma de gastarte en comprar insumos para hacer cosas. El Estado que hace carreteras, ¿no? Genera ingreso para quién. A ver, si el Estado se pone a hacer una carretera, hoy que todos ustedes tienen que entenderlo más que los malditos economistas, cómo se lleva a cabo una obra pública. Con el uso de los recursos del erario. Sí, bueno, ya tienes el recurso del erario, vas a pagar la carretera, que te hagan una carretera. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el proceso? Ya tienes los recursos. Luego, ¿qué sigue? Pues se realizan una licitación, ¿no? Para ver Ajá. quién es el más adecuado para disminuir los costos y dar buenos resultados. Ajá. ¿Y quiénes licitan? Pues las distintas empresas constructoras. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? Ya decide el Estado que se le da a Chuchito Pérez. Luego, ¿qué pasa? Pues Chuchito Pérez tiene que poner la infraestructura y los materiales con el gasto que ya se ha aproximado, pues, se tiene un estimado dentro del recurso que se le ha otorgado para realizar la obra. Ok, y entonces Pero él tiene que poner su infraestructura. Chuchito Pérez pone la carretera y a cambio de esa carretera, ¿qué recibe? Pues un pago se le remunera económicamente. Una ganancia, y con ese pago Chuchito Pérez paga ¿qué? Con todo ese dinero que recibe, ¿paga qué? Chuchito Pérez. Pues los empleados, los productos que se hayan consumido dentro de la obra, okay. Los materiales, todo lo que sea. Entonces, la empresa genera un ingreso a partir de la obra pública, ¿no? De la inversión del Estado. Y con ese ingreso le paga a sus trabajadores y ellos mismos obtienen una ganancia. Entonces, se está generando ingreso a través de ¿qué? De la inversión. ¿Queda claro? Sí. Bueno, entonces, sí, profesor.
¿Cuáles son las fuentes del ingreso nacional? Si yo les vuelvo a preguntar. No se peleen por la palabra, ¿eh? No se peleen. Pues la forma de un país para generar su ingreso. ¿Cuáles son esas formas? La inversión Ajá. y el resto. Consumo interno y exportaciones. A ver, otra vez, Michelle. ¿O fue Michelle? Sí, Michelle, a ver, dime otra vez. Inversión, consumo interno y exportaciones. Listo, ya. Son bien choros. Ya, vamos a seguirle. Porque si no, no vamos a acabar. Ok, entonces, dice la otra pregunta. ¿Qué sucede con la tasa de interés real cuando aumenta la oferta monetaria, según la ecuación de Fisher? Ya lo revisamos. ¿Qué pasa? Pues también va a aumentar, ¿no? Para que se llegue. Seguro. A ver, si aumenta M, Ay, ¿qué no. pasa? ¿Cuál es el primer efecto del incremento en M? A ver, chamacos. No sé La decadencia del resto de los componentes económicos. Bueno, está bien la decadencia, pero ¿cuál es el efecto primero? El bajo de salarios. No, ese ya es después. ¿Cuál es lo primero que pasa? ¿Sobre la tasa de interés? Depende de la forma, del lugar y volumen. Aumenta la inflación, ¿no? Es lo primero. Ajá. Aumenta el dinero, aumenta la demanda y eso aumenta la inflación. ¿Qué pasa con la tasa de interés real cuando aumenta la inflación? Disminuye. Ya, ahí está. Ya. ¿Queda claro? Sí, ya. Ya estuvo. Ya estuvo. Ok, dice la última pregunta. Híjole, de veras, que con ustedes es como estar luchando ahí, pero en lodo, ¿eh? Dice, ¿por qué se supone que la oferta de dinero es exógena? Porque depende de los ingresos, ¿no? No. Tiene que haber una cuestión de institucional. Sí, a ver. No, iba a decir que exógena refería como a que se exterioriza, ¿no? Sí, pero tiene que ver con con una cuestión institucional bien específica. ¿Quién es el único que por ley, y eso lo tienen que saber también ustedes, porque lo tienen que saber mejor que los malditos economistas, ¿quién es el único que por ley puede crear dinero de curso legal? El Banco Nacional. El Banco Central. ¿Sí? El Banco Central. Entonces, eso es lo que le da el carácter de exógeno. ¿Qué quiere decir? Que el dinero viene de fuera del Banco Central. ¿Quién es el que crea el dinero? El Banco Central. Entonces, por eso es exógeno al sistema económico. Esa es la visión que se está observando aquí en esta teoría. Entonces, el dinero es exógeno porque viene de fuera. ¿Quién lo crea? El Banco Central. El dinero es creado por el Banco Central. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Con Keynes vamos a cambiar el argumento, pero entiendan esta parte de la teoría. A ver, ¿dudas más? Tenemos 15 minutos, 10 minutos, ya menos. Algo más que no haya quedado claro. Lo revisamos. Dice, el gasto público, dice Rogelio, ¿el gasto público implica inversión? Ustedes me digan, ¿implica o no implica? Pues sí, ¿no? Yo digo que sí. Claro, sería que al final es la inversión que realiza el Estado para costear las necesidades sociales, ¿no? Ahora, acuérdense que el gasto público, y eso es para todos, acuérdense, puede ser consumo o inversión, ¿no? Fíjense, hay en el gasto público hay un gasto corriente. ¿Cuál es el gasto corriente?
A ver, chamacos, esto es importante porque eso es política, ¿eh? Gasto público es política. Gasto corriente, ¿cuál es? A ver, den algo ahí, ahorita lo discutimos. Es el pago de nóminas, ¿no? Exacto. ¿A quién le pagan nóminas? A todos los servidores públicos. ¿A quiénes? Describan. Bueno, pues en el caso de, no sé, un municipio, pues desde el presidente municipal hasta las personas que realizan el aseo dentro del municipio reciben un salario. ¿Qué Incluso más las sería? personas ¿Qué más sería gasto que corriente? todos los insumos, también dentro de las dependencias, desde un lápiz hasta el papel higiénico, podría ser. ¿Qué más? ¿Qué más? La adquisición de bienes y servicios del sector público, ¿no? Sí. ¿Qué más? Pero es consumo de bienes y servicios, pago de sueldos y salarios que sean para el consumo o para la operación del Estado. Entonces, el gasto se divide en gasto corriente y gasto de inversión. ¿Sí? ¿Cuál es el gasto de inversión? Pongan ejemplo. Pues podría ser pavimentar una calle o poner una nueva luminaria en... ¿O hacer qué? Un aeropuerto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Hacer el Tren Maya, ¿sí o no? Sí. Hacer una presa, ¿sí o no? También. Sí, también. Hacer el tren transísmico. Eso no es. Sí. ¿Sí? Y esa inversión, ¿quién lo va a hacer? El Estado gasta. ¿Quién hace quién hace las carreteras? ¿Quién hace las empresas? ¿Quién hace todo eso? Pues, bueno, igual me equivoco, pero también los ciudadanos, o sea, bueno, es a través de la... Bueno, acabamos de decir, Edwin, que se pone a licitación y algunas empresas le entran y con eso las empresas ganan y pagan sueldos y salarios, ¿no? Entonces, en el caso del Tren Maya, ¿quién va a entrarle a ese negocio? Pues, específicamente según yo era Carso, ¿no? Que fue quien ganó la licitación y al ICA, final es como una ICA, empresa. Perdón. ICA va a entrarle allá, ¿sí? Ok. ¿Quién va a hacer el aeropuerto? El gasto público. No. ¿Quién va a hacer el aeropuerto? El gasto público financia el O sea, ¿qué aeropuerto. empresa? El ejército y algunos privados. Pero es gasto público en inversión que genera empleo, ¿sí? Y que genera ingresos para los privados, ¿sí? Entonces, ya, gasto público, en la pregunta que hicieron, ¿sí? Tiene dos visiones. Si es gasto corriente, no es inversión. Pero si es gasto en inversión, es inversión, ¿sí? Y pensar, por ejemplo, en ¿cómo se dice? La refinería que se está haciendo en Dos Bocas es inversión porque no solamente se va a producir gasolina, sino insumos para cualquier otro tipo de producción. Plástico, piensen en llantas, piensen en cualquier componente que salga del petróleo. Para eso es la refinación, para producir no solamente gasolinas, para producir muchos productos que vienen de la petroquímica, ¿sí? Entonces no se encasillen en gasolina, no. Una refinería se refina gasolina, pero se refinan una serie de derivados de la producción petrolera que sirven para distintos tipos de productos. ¿Es inversión? Sí. ¿Sí? Porque le genera ingreso a quien lo esté haciendo y genera empleos y genera ingreso para los que están trabajando ahí. Entonces, ¿qué es mal negocio? No lo sé,
Yo creo que siempre tener el control de los energéticos será el mejor negocio que pueda hacer una nación, ¿sí? Porque si estamos hablando en términos políticos, la soberanía de un país se construye con la independencia económica, ¿sí? Entonces, no podemos ser soberanos si somos dependientes del exterior hasta para consumir gasolinas. Entonces, no solamente son cuestiones de rentabilidad, y se los dice un economista, ¿sí? Ustedes son políticos, tienen que tener una visión más amplia que la de los malditos economistas. Bueno, entonces, no sé si quedó claro todo este choro. Ya nos vamos. ¿Sale? Sí, profesor, muchas Sí, gracias. profesor. Órale, entonces, ya les subo el video y vamos discutiendo la próxima semana del video. ¿Les parece? De acuerdo, Profesor, profe. me parece. Si tienen más dudas de esto, Vale. pues le seguimos dando, ¿ok? Fueron 60 preguntas. Terminen de contestar el cuestionario. ¿Sale? Ok. Hecho, Sí, profesor, muchas profesor, gracias. muchas gracias. Adiós. Profe, muchas Gracias, Órale, profesor. Hasta nos luego. vemos, chamacos. Bye. Hasta la siguiente clase, gracias.